Bien, qué bien, qué bien. Bueno, nada, paso, paso el lugar a la que les corresponde a ti, Andrea, ¿no? Así que empezamos, Andrew. Sí, ahí, ¿me escuchan? Sí, sí me están escuchando, ¿no? Bienvenidas a todas. Es un gusto en realidad. A ver, primero les pediría que podamos apagar los micrófonos para que no haya interferencia en el momento de que podamos hablar y de que Lidia pueda compartirnos. Bueno, primero, bienvenidas. Es un gusto en realidad poder ver de que somos tantas mujeres ansiosas de poder conocer un poco más sobre nosotras. En este caso, un tema creo que a todas nos influye mucho, que son las emociones. Y que en definitiva en los últimos meses debemos haber lidiado más de una situación y pedido a Dios dirección para poder gestionarlas de la manera adecuada, ¿no? Y es así como quiero presentar a Lidia. Es psicóloga con una maestría en psicología clínica que está con nosotros acá, y ella ha venido para compartirnos de parte de su experiencia, con todo el conocimiento de Dios del tema, y para que podamos aprender y para que sea ella dirigida. Así que, ¿les parece si iniciamos con una oración y le damos paso a ella para que nos pueda compartir? Padre bueno, gracias porque tú creas estos espacios en los cuales nosotras podamos aprender más de ti. Gracias porque tú eres perfecto y porque tú siempre quieres guiarnos, porque tú permites que estas emociones que sintamos están dentro de lo cual es tu voluntad. Pero queremos aprender más de ti y queremos recibir dirección en esta tarde, en esta noche, en este momento que estamos todas reunidas. Te pedimos para que sea Lidia ese instrumento perfecto y para que sea tu palabra la que compartamos y que sean nuestros oídos y nuestro corazón abierto y que seas tú quedándote en medio de nosotras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Lidia, muchas gracias por estar acá, por haber dado de tu tiempo, y quisiera que nos comentaras un poco justo de eso lo que hablábamos, ¿no? Cómo gestionar las emociones, cómo las alineamos a nuestro propósito en toda esta época de emergencia sanitaria. Así que el micrófono es tuyo. Muy bien, gracias. Pues bueno, voy a ser muy sintética porque voy a intentar hablar un ratito solo y que luego podamos más interaccionar, ¿no? Pero ya os imaginaréis que desde luego no vamos a abarcar el tema, lo vamos a medio apuntar realmente, ¿vale? Entonces prefiero que lo poquito que hablemos quede lo mejor cuadrado posible, se entienda y nos entren ganas de profundizarlo más, que es lo que además honra lo que hacemos en Penta también, ¿no? Que es empezar a sentar unas bases y luego ir sentando cada uno también la profundización de esas bases, así que voy a ir un poco en esa dirección. Debo decir que no me voy a ceñir a un texto bíblico en concreto porque veréis que voy a ir dando pinceladas que tienen que ver más que con un texto en concreto, con un montón de elementos que aparecen a lo largo del mensaje bíblico y que nos van a ayudar también a entender qué papel juegan las emociones en medio de todo esto, ¿no? Lo hemos orientado hacia mujeres, pero ojo, no porque este tema no le importe a los hombres o no les debiera importar más. Es verdad que por nuestro diseño lo que mueve a las mujeres principalmente son dos cosas. Unas son las relaciones y otras son las emociones, ¿no? Y ambas están además muy íntimamente relacionadas. Con lo cual, bueno, nosotras quizá también, pues porque nuestros intereses y nuestro entrenamiento de vida ha ido mucho en esa dirección a lo largo de los años, pues ahora que somos adultas, pues también sigue siendo un tema que nos mueve, que nos motiva, pues somos cuidadoras por naturaleza y en ese sentido, fijaros, emociones y relaciones están ahí súper intrínsecamente ligadas, ¿vale? Pero muchos de los ejemplos que tenemos en la Biblia de buenas y malas gestiones emocionales también tienen que ver con los hombres, así que las emociones no son solamente territorio de lo femenino, sino que precisamente es territorio de ambos géneros, ambos sexos deberíamos estar muy interesados en saber qué dice Dios acerca de las emociones y cómo utilizarlas, como muy bien explicabais, alineadas con el propósito de quien nos las ha puesto ahí. Y justamente ahí es donde quiero iniciar. Quiero iniciar en la creación, quiero iniciar en el Génesis, porque cuando Dios diseña y nos hace dentro de esa creación y además dice que no solamente era bueno lo que vio, sino que era muy bueno, no sé cuántas veces somos conscientes de que ese muy bueno
incluye también el abanico emocional con el que hemos sido dotadas. Así que lo primero que quiero poner encima de la mesa es ese concepto de que formamos parte de una creación muy buena y que dentro de esa creación muy buena que somos están de manera muy buena también las emociones. Y voy a ser muy insistente en esto porque una de las cosas que percibo en el contexto cristiano nuestro es que demasiadas veces por una mala comprensión de lo que significa el mundo de lo emocional se han demonizado las emociones. Parece que es algo a lo que hay que renunciar, es algo que hay que sacar de la esfera del cristiano, ¿no? Hemos utilizado muchas veces mal esa idea de que como el corazón es engañoso, pues entonces no tenemos que hacer ningún caso a las emociones. Y tristemente, por una mala comprensión, ya digo, empezamos a llamar malo a algo que Dios llamó muy bueno. Así que si nos vamos al Génesis y nos damos cuenta de que nuestra creación está antes de la caída y que por tanto lo que Dios hizo y cómo nos hizo, y vemos en Adán emociones muy claras en ese proceso hasta que luego se produce la caída, tenemos que reconocer y reconocernos que entonces no podemos quitar de un plumazo el tema de las emociones como si fuera algo maligno, demoníaco. Otra cosa es como lo hayamos venido usando a lo largo de los años, y en eso sí que yo creo que nos tenemos que detener, porque igual que han caído otros aspectos del mundo y de nuestra naturaleza, evidentemente la forma en la que hemos utilizado las emociones muchas veces también está tocada por la caída. Así que vamos a tener que hilar un poquito fino y es un poco a lo que nos vamos a dedicar hoy sobre todo, porque ya digo, parte de nuestra esencia, que sabemos que es esencia de Dios en nosotros, incluye también emociones. Yo no sé vosotras, pero yo veo a Dios emocionándose a lo largo de su historia explicada en la palabra. Su historia es mucho más que lo que vemos en la palabra, ¿no? Realmente lo que vemos en la palabra es el paréntesis en el que estamos las personas, básicamente, ¿no? Cómo Dios ha intervenido en medio de la eternidad para relacionarse con el ser humano, pero tenemos un Dios que tiene emociones. Tenemos un Dios que se goza, que se deleita, tenemos un Dios que se aira en determinados momentos, un Dios cuyo espíritu se entristece. Fijaros que hay muchas apelaciones a emociones relacionadas con la persona de Dios a lo largo de las páginas de la Escritura. Así que dice el Génesis que no solamente nos crea y nos crea muy bien, sino que pone su esencia en nosotros, lo pone en nosotras también. Y lo que tenemos en eso es un regalo. Y yo creo que es importante que empecemos a ver las emociones como el regalo que son. ¿Y qué se hace con un buen regalo? Lo cuidamos. Tenemos que procurar utilizarlo de la manera mejor posible, que honre a quien nos dio el regalo, no tratarlas de cualquier manera, no utilizarlas de cualquier forma, sino reconocer el regalo y la bendición que tenemos en medio de eso. Cuando decía hace un momento que hemos tendido a utilizar más las emociones, ¿a qué me refería sobre todo? Fijaros que para mí el gran problema no es tanto la emoción en sí, porque sería casi como decir la barbaridad que voy a decir ahora y que vais a detectar rápidamente porque es una barbaridad. Sería como decir que porque muchos predicadores utilizan mal la palabra, el problema es la palabra. Ahí nos daríamos cuenta, evidentemente, de que eso no puede ser la forma en la que entendamos la Biblia, ¿verdad? Que alguien la utilice mal o bien no quita que la Biblia es la Biblia. Evidentemente, cuanto mejor se usa, más responde al propósito por el que se escribió la palabra. Aquí pasa un poco igual. Hemos recibido ese regalo y ¿cuál es el problema? ¿Qué llamo yo problema a la hora de tratar las emociones? Problema cuando lo hemos convertido en el centro de nuestra vida. Problema cuando las utilizamos como guía, cuando realmente nuestra guía tiene que ser otra. Nuestra guía no está en nosotros mismos porque nosotros no podemos salvarnos. Luego el mal está más bien dentro de nosotros, más bien tenemos que buscar el Salvador fuera y no dentro. No podemos ser guías de nosotros mismos. Problema, por ejemplo, cuando las utilizamos incluso como ídolo y cuando miramos alrededor, siglo XXI, en los países de cada una de nosotras y bueno, en general en el primer mundo sobre todo, lo que notamos es lo que yo llamo mucho frase rollo Facebook, para que nos entendamos. Es que ni siquiera es psicología barata. Es esa idea de sigue tu corazón, sigue tus sueños, donde el corazón te lance, bueno, cosas de ese estilo que lo que hacen es estrellarnos hacia el precipicio. Ahí es donde evidentemente las emociones no están jugando el papel que deberían jugar y desde luego no están sirviendo a los propósitos del creador, ¿no? Ahí es donde tiene todo el sentido que haya mucha gente que coja el texto bíblico de turno y nos diga, no, porque el corazón del hombre es engañoso. Entonces, fuera emociones, ¿no?
¿Cuánto daño nos hemos hecho entonces con incluso los propios creyentes muchas veces abrazar este tipo de ideas, que es muy fácil a veces, vosotras estáis en redes sociales igual que yo, a veces os metéis en un post que alguien haya puesto en Facebook o en Instagram con una frase de este tipo o en Pinterest y de repente hay, yo qué sé, 50 likes, 100 likes, 500 likes en frases que realmente como cristianos no podemos muchas veces suscribir, pero que sin embargo han calado en nuestro ideario colectivo también incluso como creyentes porque a veces nos hemos dejado seducir también y secularizar por el enfoque que el mundo tiene hoy acerca de las emociones. Vivimos en un carpe diem, básicamente, vivimos en una forma de entender la sociedad que quiere vivir sensaciones, que está buscando constantemente el subidón de adrenalina, que necesita de alguna manera automotivarse y busca en esas emociones, en el subidón de cada una de esas emociones, lo máximo que pueda obtener. Y estamos ansiosos por encontrar la felicidad, por encontrar aquello que nos satisface. Queremos buscar a toda costa emociones positivas, pero aquí viene el gran dilema. No solamente es que hemos empleado mal las emociones, sino que además nos hemos obsesionado con intentar eludir el malestar. Cuando Dios nos regaló el abanico de las emociones, nos lo regaló muy rico en cantidad, en calidad y en cualidad, en el sentido de que unas son de corte positivo, en el sentido de que las disfrutamos, y otras no nos gustan tanto porque nos hacen generar un malestar, pero son tremendamente útiles. Así que quiero que os quedéis con una frase, y es que cada emoción tiene su función. Vamos a aprovechar el pareado para que sea muy fácil de retener, ¿vale? Cada emoción tiene su función. Si no hubiera sido bueno o muy bueno, Dios no nos las hubiera puesto en nuestro abanico de posibilidades. De la misma manera que nos dio la posibilidad de escoger, la posibilidad de equivocarnos, la posibilidad de amarnos, si no Él hubiera creado autómatas, pero ha creado personas, ha creado seres humanos. Así que las emociones realmente son reacciones que tenemos a lo que pasa fuera y a lo que pasa dentro. Esas reacciones pasan también por el filtro de nuestra interpretación de por qué sentimos esto o aquello. ¿Qué es lo que hace el mundo cuando siente determinadas cosas? Obedece a sus emociones, y es curioso porque las emociones nunca nos llevan, o casi nunca nos llevan hacia donde deberíamos ir, sino donde nos apetece ir. Por eso es muy triste y muy delicado cuando decidimos dejarnos guiar por las emociones, porque nos pueden llevar precipicio abajo, pero claro, como nos apetece, como parece que invita, como es divertido, y eso es en lo que vemos que está el mundo muchas veces, ¿no? Aquí en España, que estamos viviendo la segunda ola del coronavirus y que estamos medio confinados, ¿por qué estamos, entre otras cosas, en esa segunda ola? Porque la gente ha hecho lo que le ha dado, perdonadme la expresión, la reverenda gana. Es decir, cada cual ha hecho lo que bien le ha ido apeteciendo. Y claro, parecía en el verano que lo más importante eran las tapitas del bar y la cañita de cerveza. Y eso lo venimos pagando después, evidentemente. Algunos nos hemos quedado sin vacaciones, hemos decidido no salir de casa prácticamente, pero no todo el mundo ha hecho eso. ¿A dónde ha seguido el corazón de las personas? Básicamente a sus emociones, a su impulso, al me apetece, me aporta un estímulo positivo, que yo considero como positivo, aunque a medio o largo plazo me esté destrozando, y lo obedezco. Evidentemente, como creyentes no podemos ir en esa dirección. Tenemos entonces que encontrar cuál es el sentido y cuál es el propósito por el que Dios puso esas emociones ahí. Y fijaros que parte de la manera en la que Dios se relaciona con nosotros es también apelando a nuestras emociones. Nos hace preguntas sobre cómo nos sentimos, sobre qué pensamos también. Pensamiento y emoción están íntimamente unidos, y la conducta visible, lo que se desarrolla después de cómo pensamos y cómo sentimos, también está íntimamente ligado. De manera que, ¿qué es entonces una emoción, aparte de simplemente una reacción a la que uno puede prestar más o menos atención? Pues fijaros que, lo voy a poner de una manera un poco tonta, pero creo que se va a entender. Creo que las emociones en cierta medida son como una especie de letrero luminoso, como una especie de señal luminosa, una especie de mensajero que te dice: párate un momento, detente y analiza, porque están pasando cosas, ¿vale? Cuando yo tengo una emoción en términos de alegría, por ejemplo, esa alegría, que nosotros consideramos muy positiva, a veces nos puede llevar a hacer grandes tonterías. Por ejemplo, uno de los trastornos más severos en salud mental, que es el trastorno bipolar, las mayores tonterías un bipolar las hace bajo un estado de euforia. Es más grave y es más peligrosa la euforia en ese momento que la depresión, que sabéis que la bipolaridad tiene picos de subida y bajada, es una depresión compleja, ¿no?
Entonces la euforia, por mucho que nos agrade, no es tan buena como a veces la hemos disfrazado. La tristeza, por otra parte, no es tan mala como la hemos querido disfrazar, aunque nos vemos a veces huyendo de ella como si fuera de la peste, ¿no? Hay tristeza para vida y hay tristeza para muerte, nos dice la palabra. Y cuando tenemos un tipo de tristeza que viene porque Dios deposita en nosotros ese algo que nos hace entender que quizá hemos errado, hemos fallado, no nos hemos alineado suficientemente con su voluntad, esa tristeza es la que nos lleva de vuelta al camino correcto. Fijaros en un concepto central, por ejemplo, como es la gracia. No podemos llegar a la gracia si no es a través del arrepentimiento y de la culpa. Y son emociones que no nos gustan nada, pero ahí están. Y dice Paul Tournier, que es un autor que a mí me encanta, que dice que ese arrepentimiento y esa culpa nos lleva de vuelta a la calzada real de la gracia. Es decir, nos vuelve a depositar en el camino correcto. Dios utiliza estas cosas. Entonces, fijaros, en una sociedad como la nuestra, en la que desde mucho de la psicología moderna, por ejemplo, se ha invitado sistemáticamente a abandonar la culpa como si fuera algo negativo. Bueno, un momento, la culpa es negativa cuando es falsa, pero cuando a ti te culpabiliza algo que realmente has hecho mal, cuando tú sientes culpa por tu pecado, porque delante de Dios entiendes que ese pecado no agrada a quien te creó, qué bueno es tener esa culpa, de nuevo, porque eso te llevará al arrepentimiento, te llevará a la confesión, te llevará al perdón, y no se alcanza perdón ni gracia si no es a través de eso previo, ¿no? Así que todas las emociones, como veis, tienen funciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona se siente triste? Esa tristeza lo que nos está diciendo es detente y analiza qué parte de tu vida es la que no está funcionando como correspondería. Hay algo que no estás encajando bien, quizá tienes que detenerte, como digo, eso es lo que nos debería indicar una señal luminosa en rojo, ¿no? Detente, párate, analiza y mira a ver qué es lo que no está funcionando. ¿Qué pasa con el enfado, por ejemplo? Es otra emoción básica. El enfado, de nuevo, nos dice detente y analiza con quién estás enfadado. Porque uno no se enfada con el mundo, ni se enfada con la situación, uno se enfada con personas. Quizá ese enfado y detectar que lo que nos está generando malestar es que estamos enfadados con alguien, nos debe llevar entonces a poder hablar con ese alguien, a resolver un conflicto con esa persona. Y fijaros que el modelo bíblico en los evangelios nos trae un modelo también de reconstrucción y de resolución de conflictos. Si tu hermano pecare contra ti, si te ha ofendido, ve a tu hermano, preséntale la situación. ¿Que resulta que el hermano reacciona? Fantástico. Has podido rescatar de alguna manera al hermano. ¿Que no? Entonces buscas testigos, Fijaros que el conflicto está ahí integrado y la resolución del conflicto también. Fijaros, por ejemplo, en otras emociones básicas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la sorpresa. Cuando uno tiene sorpresa por algo, esa sorpresa es como, vale, detente un momento y analiza qué es lo que te genera esa sorpresa. Si es una fiesta sorpresa, no hay problema, disfrútala, está bien, es una buena sorpresa. Pero ¿qué pasa si algo, por ejemplo, te sorprende mientras conduces? Se te planta un ciervo en mitad de la carretera. Esa sorpresa, ese párate y detente, es lo que te hace pisar el freno y no atropellarlo, por ejemplo. Luego fijaros que hay esa emoción que no nos gusta, que nos resulta molesta, que decimos, ay, me he llevado un susto, qué susto más grande. Bueno, si era para evitar que tuvieras un accidente, qué bueno es eso, ¿no? ¿Qué pasa con el asco? El asco a veces nos evita tener que, por ejemplo, comer una comida que está en mal estado. Hay ciertos colores o ciertos olores que no nos invitan a comer, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tenemos una emoción muy, muy básica, muy visceral, muy asociada incluso a los actos reflejos, que es como, no me apetece y lo dejamos. Y a veces nos evitamos una intoxicación alimentaria precisamente porque tenemos esa emoción. Otra, por ejemplo, el miedo. El miedo es otra de esas reacciones que tiene mucho sentido. Cuando uno tiene miedo, perfecto, detente y analiza. ¿Dónde está el peligro? Porque el miedo es algo que Dios ha puesto en nosotros para que miremos alrededor y podamos detectar dónde puede estar el peligro para nosotros. Cuando se nos dice estad atentos y velad, no hablamos de ese miedo tipo ansiedad, en la cual la Biblia evidentemente nos anima a que no caigamos porque tenemos quien es más fuerte que cualquier miedo o más fuerte que cualquier situación. Pero ¿qué pasa en esas otras situaciones en las que somos conscientes de que somos frágiles, por ejemplo? ¿Es lógico tener miedo?
En un sentido sí, lo que nos pide el Señor es que depositemos esas emociones en Él, que confiemos en que Él está al control de las circunstancias. Eh, Así que fijaros que de alguna manera tenemos que revisar el concepto que hemos venido abrazando a lo largo de mucho tiempo, muchas mujeres, sobre todo mujeres, porque hemos vivido, digamos, las emociones de una manera mucho más obvia quizá que muchos varones, nos hemos encontrado y nos hemos enfrentado muchas veces a muchas sensaciones de culpa por tener emociones. Se nos ha acusado mucho y se nos ha casi medio insultado por ser emocionales, como si eso fuera una cosa negativa. Eh, ¿Cuántas veces precisamente los mayores errores en el contexto bíblico no los cometieron precisamente mujeres obedeciendo a sus emociones, sino varones obedeciendo a sus emociones? ¿De dónde vino la lujuria, por ejemplo, de David? ¿O de dónde venían muchos de los problemas a los que se tuvo que enfrentar Sansón? Ojo, Pablo, como persona de temperamento colérico, vivía sus emociones de una manera, Pedro, de temperamento sanguíneo, lo vivía de otra, Moisés, como flemático, lo vivía de otra, Moisés como melancólico, Abraham como flemático lo vivía de otra, y cada uno de ellos de formas muy distintas, pero todos ellos con un abanico emocional absolutamente increíble. Tenemos a un Moisés deprimido, por ejemplo, por agotamiento. Tenemos a un Elías pasando por una depresión también en los momentos más dramáticos, ¿no?, de su existencia, cuando tiene que salir huyendo porque Jezabel se la ha jugado y se la ha jurado, pero bien jurada, ¿no? Y tenemos a Jezabel desde la ira, que no es muy habitual ver a las mujeres desde la ira, nos vemos muchas veces más identificadas con el miedo, con la tristeza, con la ansiedad. Ahí tenemos a una Jezabel iracunda, absolutamente iracunda, y a un Elías cayendo en depresión, ¿no? Y por cierto, a un Dios absolutamente misericordioso, tratando con las emociones de cada uno de sus siervos de una manera que abraza, que es cálida, que no juzga. No juzga a Moisés por estar deprimido, no juzga a Elías, no juzga a Jeremías, no juzga a Isaías. Fijaros, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado en nuestro contexto evangélico la depresión es pecado? ¿No? Lo hemos escuchado muchas veces. Y bueno, me llama la atención, ¿no? Cuando además muchas veces se demoniza, y esto sería tema para otro día si todavía tenéis ganas de invitarme, cuando se habla, por ejemplo, se demoniza a alguien por utilizar algún tipo de psicofármaco, ¿no? Ni vosotras ni yo, ni los que lo critican, se van al dentista a quitarse unas muelas sin anestesia, ¿no? Pero claro, si en un momento dado tienes una esquizofrenia y utilizas un antipsicótico para dejar de delirar, pues se te tilda de falto de fe. Y qué casualidad, que no creo en las casualidades, pero lo expreso así de esa manera, que mira por dónde la persona que deliraba o alucinaba, cuando le das el antipsicótico, aquello desaparece. Quizás sí que había algo biológico, ¿no? Quizás sí que había un desequilibrio químico. Quizás sí que nuestra naturaleza está caída a nivel cerebral también. ¿Y quién controla las emociones? No es el corazón, ¿eh? Durante mucho tiempo se pensó que el habitáculo de las emociones era el corazón. Eso nada. El cerebro. El cerebro que sufre tanto como cualquier órgano, que está sujeto a los mismos avatares que cualquier órgano, que a veces requiere medicación como cualquier órgano. ¿Qué pasa con alguien con Alzheimer, por ejemplo? ¿No ve alterada su emocionalidad? ¿No toca la enfermedad física nuestras emociones? ¿O vosotras y yo nos sentimos igual de bien cuando estamos incubando un resfriado? Ya no voy ni a mencionar el coronavirus, que también, ¿no? Pero ¿cómo están nuestras emociones, por ejemplo, cuando estamos incubando un resfriado o una gripe? ¿Cuántas cargas hemos puesto, ¿no?, en las personas, y cuántas cargas se han puesto demasiadas veces también sobre las mujeres por el hecho de sentir? Si Dios nos hizo más emocionales, pero sin embargo hemos sido llamadas ayuda idónea, a lo mejor tendríamos que ser las primeras que defendiéramos que nuestra esencia y nuestra creación es no solo buena, sino muy buena. Que nuestras emociones han caído con la caída, valga la repetición, cierto. Tendremos que trabajar por alinearlas con aquello que el Señor quiere. Luego, debo procurar que de alguna manera mi tristeza venga ante aquello que el Señor se pone triste. Que mi enfado venga ante aquello que al Señor le enfada. Que mi tranquilidad, mi alegría venga por aquellas cosas que al Señor le alegran.
Que mi sorpresa, el Señor no se sorprende de nada, ahí en esa no compartimos, pero el Señor, sin embargo, pone en nosotros la capacidad de reaccionar, porque Él lo conoce todo, por eso no se sorprende de nada, pero nosotros somos desconocedores de tantas cosas. Y no perder el sentido de la sorpresa es de nuevo lo que nos hace humanos, el poder descubrir cada día sus misericordias, que son nuevas, descubrir la belleza de la creación. No sé, cuando vosotras veis un documental, que nosotros estamos viendo alguno que otro estos días en Netflix con los chicos y tal, tenemos 2 adolescentes en casa, cuando descubres cosas que no saben ni que existen en la naturaleza y te produce ese sentido de asombro que te reconcilia y te conecta de una manera tan especial con la creación y con el creador, en definitiva. ¿Os dais cuenta de cuántas cosas nos perdemos entonces si de repente quitamos de un plumazo todo esto? Así que igual es tiempo de empezar a, ¿cómo diría?, a redefinir o recalibrar lo que significan las emociones en ese sentido y cómo podemos gestionarlas. Sabemos que la verdad no está en nuestras emociones, pero cuando sentimos una emoción, ¿no sería genial que pudiéramos decir, oye, me paro un momento, me detengo a preguntarle al Señor, oye, Señor, ¿por qué reacciono así ante esto? ¿Qué es lo que me está doliendo? ¿Qué es lo que me está preocupando? ¿Cómo lo puedo traer delante de ti para que tú lo gestiones, me ayudes a gestionarlo? El Señor no nos juzga por sentir emociones, nos las ha dado. Creo honestamente que se alegra de que las utilicemos. Fijaros, ¿cómo se puede amar al prójimo si no es, qué tontería, amando? ¿Cómo puedo generar, desarrollar misericordia hacia otros si no me duele lo que al otro le duele? Empatía, ese sentido de solidaridad, ¿no? Fijaros, por ejemplo, el Señor está en contra de la alegría, de que nos divirtamos, de que lo pasemos bien, pero si vemos a Jesús en medio de una boda y el primer milagro lo celebra allí, y el pueblo de Israel es un pueblo que celebra fiestas constantemente, eso sí, en conmemoración, en rememoración de lo importante, en conexión con su Dios, celebrando el Dios que les guiaba por el desierto, el Dios que les había sacado de Egipto, el Dios que les permitía seguir viviendo, el que les permitía seguir relacionándose con Él. Fijaros que, por ejemplo, cuando nos vamos a la carta a los filipenses, ¿no?, que tenemos ahí esa lucha entre emociones, en un sentido, vemos a un Pablo encarcelado, aunque fuera en arresto domiciliario, pero lo tenemos ahí encarcelado, pasándolo mal, no sabe si le van a ejecutar y el hombre está triste, evidentemente, y de alguna manera escribe a los hermanos también para que ellos les suplan en esa tristeza y traigan gozo a su corazón y traigan calma y paz y más tranquilidad en medio de lo que está viviendo. Pero fijaros que él habla de gozo constantemente y habla de contentamiento. Y él habla de ese contentamiento como algo que ha aprendido, de manera que es posible gestionar las emociones si nos sujetamos al Espíritu, si dejamos que sea el Espíritu el que las gobierne. Podemos vernos como vemos a Pablo en esa carta, reconociendo que está pudiendo estar contento en el sentido del contentamiento, no solo alegre, sino contentado, tanto en las dificultades y en la adversidad como en los momentos en los que las cosas salen bien, ¿no? Cuando él dice, sé que voy a ser liberado, sea por muerte o sea por vida, y sin embargo poder estar contento en medio de eso. Entonces, lo voy a dejar casi aquí porque me interesa mucho más que interaccionemos, ¿no? Pero creo que podemos hacer un mejor uso de las emociones, creo que podemos empezar a, no solo yo como psicóloga, sino vosotras también que hoy recibís esto y que podéis darle un par de vueltas y que podemos empezar a hablar de las emociones sin miedo a que se nos tache prácticamente de herejes, porque hay tantas maneras de gestionar eso como tantas maneras de gestionar una predicación o el uso de la palabra, cuántas atrocidades se han hecho en nombre de Dios, pero Dios sigue siendo bueno y Dios sigue amándonos. ¿Cuántas atrocidades se han hecho con la Biblia en la mano y los cristianos somos expertos en ir pegando bibliazos? Y la Biblia no tiene la culpa de eso, la tiene la mala gestión que hacemos y cómo muchas veces creamos ídolos incluso de las cosas buenas. ¿Podemos haber creado ídolos de las emociones? A veces sí. Y en eso nos tocará revisar y nos tocará, bueno, pues pedir perdón al Señor también, como no, y nos tocará preguntarle al Señor cómo quieres que viva el abanico maravilloso que me has dado para que tú puedas ser el primero que te honres en esto, para que tú seas glorificado en medio de mis estados. Fijaros que incluso la queja es algo que el Señor nos permite tener. Lo que no quiere es que nos quejemos de Él, sino que nos quejemos a Él.
Él se deleita en que sus hijos vayan y le pidan ayuda, en que puedan expresarse. Fijaros, cuando se habla de Job, toda esa dialéctica que Job tiene con Dios, y sin embargo se dice en ninguna de aquellas cosas pecó Job, sino que fue recolocado aún más allá de lo que tenía al principio, y no solo en lo material. Las bendiciones que Job recibió en medio de todo aquel sufrimiento nos alcanzan a día de hoy y nos permiten vivir el sufrimiento incluso de una manera completamente distinta. Esta mañana estaba escuchando una predicación acerca de cómo Dios trabaja en medio de nuestros hornos de fuego. Y bueno, no todos somos Sadrach, Mesach y Abednego, pero sí que todos tenemos de alguna manera pruebas, situaciones de sufrimiento, y aprendemos unos de otros, aprendemos de las emociones de unos y de otros. Así que bueno, tenemos ahí un abanico increíble de personajes bíblicos en los cuales Dios intervino a pesar de sus emociones torcidas para reconducirlas hacia un tipo de vivencia emocional, sentida, cercana, que nos conecte con el Creador. Así que os dejo con eso, y si queréis abrimos intercambio de impresiones. No tienen por qué ser preguntas, ¿eh? Me gusta mucho cuando la gente puede aportar, además de preguntar. Las preguntas me ponen bastante nerviosa, de hecho. Hola Lidia. Bueno, las mujeres han hecho algunas preguntas. ¿Sí? Bueno, recién algunas preguntaban sobre un ejemplo de cuando uno hace de la emoción un ídolo, que creo que, bueno, recién te referías a eso en la queja, y no sé si querés plantearte más o vamos a otra pregunta. No, está fenomenal. Mirad, si queréis ver cómo la gente hace de la emoción un ídolo, o cómo podemos hacer las personas de la emoción un ídolo, solo tenéis que mirar alrededor al mundo secular, sin ir más lejos, ¿vale? Por ejemplo, hoy en día se ha hecho de la felicidad un ídolo. Somos súper hedonistas. El placer se ha convertido en un ídolo. Buscamos sensaciones constantemente, queremos estar happy todo el tiempo, subidos a la parte alta de la noria. Sin embargo, cuando uno se sube a la noria, uno sabe que la noria va a subir y va a bajar, pero es como si quisiéramos inventarnos un funcionamiento de la noria distinto, ¿no? Y entonces hemos idolatrado determinadas emociones y hemos demonizado las otras. Ayer tenía un live en Instagram en el que estaba hablando sobre el tema de la frustración. Y una de las cosas que comentaba era: os invito a empezar a considerar la frustración como algo que puede ser muy útil en la vida, porque el problema con la frustración no es tener frustración, sino no saber tolerarla. Tenemos una generación súper frágil de gente joven, porque como se ha idolatrado la vivencia de emociones positivas, el estar happy todo el tiempo, no saben gestionar la tristeza, no saben gestionar la ansiedad, se suicidan por cualquier tontería, perdonadme, o sea, y no estoy minimizando el suicidio, de verdad que no, pero ¿habéis pensado que vuestros abuelos, nuestros abuelos, se suicidaban muchísimo menos que la generación de la cual formamos parte? Y la de nuestros hijos es alucinante. Muchas de vosotras sois madres, yo, como decía, tenemos a 2 adolescentes en casa, y los índices de suicidio en gente joven son brutales. ¿Por qué? Entre otras cosas porque se ha idolatrado la felicidad, porque se ha puesto en el centro de la vida. Y cuando aquí en España decimos que cuando se ponen todos los huevos en la misma cesta y se te cae la cesta, te quedaste sin huevos. Entonces, cuando tú pones todas tus expectativas en un ídolo que no te puede proporcionar lo que te promete, te quedas sin vida. Y entonces en ese momento, como dice Rojas Marcos, los terrores de la vida se hacen mayores que los terrores de la muerte, y entonces la persona decide que está mejor muerta que viva. ¡Qué tristeza! Que porque nuestros jóvenes no han aprendido, porque muchas veces tampoco se lo hemos enseñado a gestionar su frustración, y utilizan métodos como por ejemplo el cortarse, el hacerse cortes. Esto es muy de mujeres, esto lo hacen las mujeres sobre todo. Los chicos le pegan una patada a la puerta y se rompen los puños pegándole a una pared, pero las chicas utilizamos una cuchilla de afeitar o una tijera, o simplemente el borde de una hoja, para hacernos cortes como una manera de autoflagelarnos, autocastigarnos. Nos hacemos adictas a nuestra propia adrenalina en ese momento, porque mientras tenemos el subidón de adrenalina notamos una cierta tranquilidad. Y fijaros qué fuerte que alguien prefiera hacerse daño físico porque no soporta el malestar emocional, prefiere el malestar físico que el emocional, pero además porque el subidón de adrenalina, que es como una especie de droga, ya sabéis, como genera esa sensación de bienestar, la adrenalina,
estamos dispuestos a hacerlo a base de cortarnos a nosotros mismos. O sea, me parece trágico. Sé que solamente de esto ya podríamos hacer un monográfico, pero os pongo algunos ejemplos, ¿no?, de cómo hemos idolatrado ahí a la emoción. Gracias, muy claro. Otra pregunta es cómo influyen los patrones de crianza en nuestras emociones. Muchísimo. Fijaros que, a ver, la genética en nosotros es una parte, pero es una parte relativamente pequeña, porque las personas, los seres humanos, somos muy plásticos, que se dice en psicología, ¿vale? Plástico significa que la genética puede marcar un cierto carril, pero nosotros tenemos mucho margen de maniobra, ¿vale? De manera que muchas de las cosas que hacemos no son tanto porque algo nos condena genéticamente a actuar así, sino porque muchas cosas son aprendidas, es decir, las hemos imitado, las hemos aprendido o no de un contexto familiar. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, padres que son hábiles socialmente, padres, por ejemplo, que gestionan bien los conflictos, que gestionan sus emociones, que son autocontrolados en la disciplina, por ejemplo, que no se dejan llevar por la ira, que no utilizan además el famoso texto de la vara para justificar cualquier clase de golpe, cosas de este estilo, que no exasperan a sus hijos, fijaros, ahí tenemos otra emoción, ¿no? Cuando tenemos padres que pueden ser realmente un reflejo del carácter de Dios y ahí tenemos mucho más fácil aprender determinados patrones. De la misma manera, cuando esos patrones están ausentes, no tenemos dónde referenciarnos muchas veces, desgraciadamente, a no ser que busquemos otras referencias fuera, ¿no? Y Lidia, discúlpame, se silenció tu micrófono. vale, no sé por qué. Vale, ¿se me escucha ahora? Sí. Sí, ahora sí. Fenomenal, perdonad. No sé dónde os quedasteis o dónde os dejé, pero bueno, estaba comentándoos acerca del apego, ¿vale? El apego tiene que ver con esa relación tan estrecha que se tiene pues desde bebés, ¿no? Con la mamá, con el papá, con las figuras más de referencia. Fijaros qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos una madre que es súper sobreprotectora y que ve miedo y peligro en todas partes, y el miedo que se sale del perímetro de seguridad se convierte fácilmente en ansiedad, y entonces nos volvemos locas, ¿no?, por cualquier mínima cosita que puede descolocarnos, ¿no? Entendemos que ahora tener una décima de fiebre en medio del coronavirus puede tener mucha importancia, pero hace 20 años tener una décima de fiebre pues no significaba prácticamente nada, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues sabemos que a veces podemos ser súper aprensivos y lo pasamos fatal y contaminamos también el ambiente relacional con ese tipo de reacciones. ¿Cómo va a vivir un niño en su vida adulta cualquier tipo de síntoma si sus propios padres ante cualquier cosita ya rápidamente le llevaban a urgencias, por ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo muy, muy tonto, pero se puede ver muy bien. Pues ahí estamos haciendo que sea el miedo el que toma las decisiones en casa, que sea el miedo el que gobierna. Y todos esos patrones los aprendemos. ¿Cuántas veces decimos, yo educo así a mis hijos porque a mí me educaron así? Eso implica las emociones también. ¿Somos gente tranquilizadora o somos gente que exacerbamos, por ejemplo, los miedos de nuestros hijos? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, nuestros hijos tienen una pataleta? Y resulta que ahora nosotros, como somos una sociedad mucho más permisiva, tenemos mucho miedo a que nuestros hijos no nos quieran. Y entonces hemos caído en la permisividad constante, porque con tal de que nos quieran mucho, que luego no nos quieren tanto por eso, pero bueno, nos pensamos que sí, por evitar el conflicto les dejamos hacer lo que ellos quieran. Está empezando a gobernar en nuestras casas la ira de nuestros hijos, y nosotras, por tal de evitarlo, muchas veces porque nos dejamos guiar y seducir por el miedo o por la idea del no conflicto, porque no soportamos el malestar que nos crea, estamos dejando que pasen cosas muy perjudiciales. Así que fijaros, gran noticia, las emociones están por todas partes. Incluso donde pensamos que no hay emociones, también están las emociones. Por ejemplo, el otro día me preguntaba una chica en consulta, ¿qué pasa cuando no siento nada? Vale, sintiendo algo en un sentido, estás aburrida probablemente. Fijaros, el gran drama de nuestros adolescentes es, Dios mío, ¿y qué hago si me aburro? Ya se te pasará. O sea, invéntate algo, sé creativo. Nuestros abuelos cuando se aburrían cogían una caja y un palo y a lo mejor se hacían un coche con aquello. Pero nosotros no.
O sea, nuestros hijos necesitan 18 PlayStations y necesitan 25 tipos de aplicación de juegos en el móvil, porque lo peor que les puede pasar es aburrirse. Por eso son una generación tan frágil y tan poco creativa. Así que ahora os vais a volver psicoanalistas, vais a estar buscando las emociones por todas partes, la gente no os va a soportar y os va a pasar un poco como a mí, que decimos emoción, 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 lo vais a ir viendo por un montón de sitios, pero está bien porque así nos acomodamos también un poquito a manejarlas. Otra pregunta que nos hacen, bueno, es en relación al duelo, la etapa de duelo, ¿cuándo, o sea, las emociones serían normales, digamos, o cuándo pasaría a ser algo ya patológico, no sé, cómo Sí. sería la palabra técnica, ¿no? Ahora tenemos un montón de duelos, ¿eh? Con esto de la pandemia hemos perdido libertades, normalidad, salud, hemos tenido pérdidas humanas, luego hemos perdido personas queridas, hemos perdido empleos, situación económica, estabilidad, sensación de seguridad o de control, muchos duelos acumulados, ¿vale? En una situación de duelo casi cualquier emoción es normal. ¿Por qué? Porque lo que es anormal es la situación. Entonces, el problema es tener emociones anormales en situaciones normales, pero es bastante habitual tener emociones normales en situaciones anormales. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero creo que más o menos se ve la diferencia entre lo uno y lo otro. Entonces, en un duelo, fijaros, no se puede diagnosticar depresión. Eso es una cosa que la mayoría de gente no sabe. Los psicólogos y los psiquiatras lo tenemos que tener muy claro, porque cuando te llega una persona que está en proceso de duelo, cuando tú le llamas depresión a eso, estás llamándole por nombre de patología a algo que es lo que debe suceder. El duelo es la medida también en la que nosotros nos reparamos después de la pérdida de alguien a quien queremos mucho, por ejemplo. O sea, lo anormal, lo psicopatológico sería que estuviéramos tan contentos. Ah, no, pero es que es muy importante ser felices, ya, pero es que ahora toca estar tristes. Entonces, qué problemático es que cuando nos toca estar tristes queramos estar contentos y queremos salir del duelo cuanto antes. Yo entiendo que el duelo tiene que ser algo más que dolernos, evidentemente. Duelo significa trabajo. Duelo significa que tengo que currar, no sé si la palabra currar se entiende en Latinoamérica, que trabajar duro por ir enfrentándome de una manera creativa y en la medida de lo posible, fijaros lo que voy a decir, bella, el poder trasladar de un sentimiento de tristeza a un sentido de contentamiento. El contentamiento de Pablo no surgía de una situación bonita, pero a que vosotras y yo cuando leemos Filipenses encontramos belleza allí. ¿Por qué? Porque Pablo había trabajado duro, se había dejado gobernar por el Espíritu Santo para poder orientar sus emociones hacia un lugar de belleza parecido a lo que Dios es. Dios es bello por naturaleza. Y en medio del sufrimiento de Cristo, por ejemplo, vemos belleza. A la gente le horroriza que nuestra referencia sea alguien colgado de un madero o que hablemos de la muerte. Pero para nosotros hay belleza en esa muerte porque hay un amor escondido en ella y está la resurrección y la resurrección lo cambia todo. El duelo es lo necesario cuando sucede una situación de pérdida, pero añadido a ese duelo, el elaborar el duelo a veces tiene que ver con esos pequeños homenajes que hacemos a la persona que ya no está, el sentido de gratitud a Dios por el tiempo que hemos compartido con ella, el que el Señor nos muestre cosas que de otra manera, si no fuera a través de ese duelo, no seríamos capaces de comprender o de ver. Me encanta cuando veo a personas, por ejemplo, que utilizan una situación de duelo para generar belleza visible. Pongo el ejemplo de una persona que bueno, falleció un familiar suyo durante la pandemia, ella es extranjera aquí en España y lo tuvo que vivir en la distancia. Y una de las cosas que ella ha decidido después de fallecer esta persona es tener pequeños elementos en el día a día que le recuerdan a ella, desde el tipo de tarta que sirve a sus amigas cuando vienen a merendar, porque esa tarta se la enseñó a hacer esta abuela suya, que fue quien falleció, y es una tarta muy típica de su país. Por ejemplo, el hacer un tipo de diario en el que uno pueda escribir, colorear, dibujar, añadir un texto bíblico, rememorar de alguna manera a esa persona de una forma creativa. Qué bonito, por ejemplo, el que ella se puso a hacer una colcha de quilting, con la que de alguna forma recuerda espacios y momentos que ha compartido con su abuela, o ponerse al piano, porque fue su abuela la que le enseñó a tocar el piano, ¿no? Eso es trabajar el duelo. Y a veces nos da mucho miedo aproximarnos al duelo porque creemos que
que el duelo solamente va a ser dolor. Pero ella, una de las cosas que me decía es: me siento más conectada que nunca con esta familiar mía. He podido conectar con el Creador y conectar con ella de una manera distinta en su recuerdo, nada ocultista, ¿vale? No es que está conectada con el más allá ni nada de esto, pero sí esa idea de me he reencontrado con recuerdos que yo tenía como muy, muy atrás, ¿no? Así que durante el primer tiempo de duelo es muy normal estar en algo que se parece muchísimo a una depresión, y de hecho se trata igual que una depresión. Incluso se podrían dar antidepresivos en un contexto así si la persona lo necesitara, pero no le vamos a llamar depresión porque es normal. ¿Cuándo deja de ser normal? Cuando ha pasado el tiempo prudente y la persona sigue encasquillada, paralizada en el mismo punto, ¿no? Y no crece, no avanza en su vida. Digamos que el duelo le ha hecho un adelantamiento antirreglamentario por la derecha, se le ha colocado en un lugar que ya ella no sabe manejar, es el duelo el que está tomando las decisiones en su vida. Así que espero haber podido responder la pregunta. Es un tema mucho más amplio, lógicamente, pero nos puede dar pistas. Gracias, Lidia. Hay un montón de preguntas. Disculpas a las que por el tiempo no podamos hacer todas. Recién nombrabas la depresión y bueno, una de las preguntas que hacían era cómo pasar la depresión sin sentir que es pecado, sin sentir culpa de que le hemos fallado a Dios, y más cuando ahí citaban un texto de estar gozosos y de repente veo que mi realidad no es así. Sí. ¿Os acordáis de ese texto bíblico en el que Jesús dice: mi alma está abatida, mi alma está muy triste hasta la muerte? Podríamos decir: Dios mío, Jesús con pensamientos de suicidio. No, pensamientos de muerte. Y eso se parece mucho a una depresión, ¿eh? Ojo, la mayoría de depresiones suelen ser por agotamiento, como la de Elías o Moisés, suelen ser por decepción ante lo que vemos en el mundo, no necesariamente contra Dios, pero le pasaba a Habacuc, por ejemplo. A veces tenemos dudas, como Juan el Bautista. Jesús abatido hasta la muerte. Yo me vais a perdonar, pero si Jesús lo decía, igual es que se puede. Y yo no voy a entrar en ningún debate teológico con el que piense distinto, ¿eh? O sea, evidentemente respeto todas las posturas, pero algunas no las veo en la palabra. Que no debemos estar sumidos constantemente en la desesperanza. Claro, porque de hecho se nos dice, creo que es en Tesalonicenses, se nos dice que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Pero no se nos dice que no nos entristezcamos, se nos dice como los que no tienen esperanza, ¿no? Esos textos de Pablo, no recuerdo exactamente, siempre me lío con ellos, pero cuando se dice cansados pero no tal, abatidos pero no sé cuántos, tal pero no desesperados, bueno, pues esa idea, ¿no? Hay unos ciertos niveles en los que sí que podemos permitirnos esa presencia de la depresión, que es lo normal porque somos frágiles, somos finitos, somos polvo, y es el Señor el que nos levanta, es el Señor el que nos sostiene. Cuando el hombre cayere no quedará postrado porque la mano de Dios le sustenta, la mano de Jehová le sustenta. No dice si el hombre cayere, dice cuando el hombre cayere. Así que, bueno, ya os he dicho que no iba a mencionar un texto solo, ya veis que la Biblia está impregnada de esto por todas partes y lo emocionante es ir descubriendo, ¿no? Ir tirando de ahí. Entonces creo que lo podemos enfrentar recordando que Dios nos mira con misericordia y no con juicio cuando nos sentimos así. Cuando estamos tristes, Dios trata con nosotros como trataba con Jonás y le pregunta cosas importantes y le dice: ¿de verdad es para que te encuentres así? ¿Es de verdad para que te entristezcas como si no tuvieras esperanza? Y entonces ahí uno se recompone con el Señor y tenemos que traerlo una y otra vez delante del Señor, no solo todo pensamiento, sino toda emoción también, para obediencia, ¿no? Para que la podamos poner delante de Él y que sea Él el que la gestione, ¿no? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas tienen que ver con emociones también, si os dais cuenta, pero las pone el Espíritu, las pone el Señor. Así que nosotros vamos a tener la tendencia de caer y el Señor es el que nos va a rescatar. Él no nos lo lanza como algo de lo cual tengamos que sentirnos culpables, nos recoge con misericordia. Amén. Gracias,
Lidia, por tu aporte, gracias por este tiempo que dispusiste para compartir con nosotras. Me quedo con esto que mencionaste recién, que es el Señor quien nos levanta, que esa sea la conclusión que nos llevemos. Hay un montón de preguntas más y es un tema que creo que con el Me quedaría con vosotras, pero tengo un paciente. Así es, sí, por eso ya agradecemos porque nos hayas dado este tiempo junto a nosotras. Gracias a Dios por tu vida. Si te parece, hacemos una oración, nos tomamos una foto y ya te liberamos para tus otros compromisos. Muy bien. Oremos. Dios, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por este encuentro que hemos podido tener. Te damos gracias por la vida de Lidia. Te pedimos para que vos bendigas su vida, su familia, su ministerio, todo lo que ella hace, Señor, para llevar tu palabra, su profesión, que en todos los aspectos vos estés bendiciendo su vida, y te agradecemos por este tiempo que ella pudo estar con nosotras. Te pedimos para que vos nos sigas hablando y para que siempre seas vos a quien recurramos frente a todas nuestras emociones, y como decíamos recién, saber que vos tenés el poder para levantarnos, Padre. Gracias porque somos una familia en vos y nuestras vidas dejamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, Lidia, gracias a todas las que se conectaron. Ahora les voy a pedir si pueden, por favor, encender la cámara, así podemos tomar una foto. Juli ahí nos va a estar guiando. Tomemos la primera foto con Lidia presente y ya después, Lidia, te podés desconectar porque sabemos que tenés compromisos. Muchas gracias por tu tiempo. Hola chicas, mucho gusto. Voy a solicitarles que pongan una sonrisa súper bella sobre sus rostros y así les pueda tomar el screenshot, ¿ok? ¿Listas? En la primera pantalla, 3, 2, 1. Perfecto. Siguiente. 3, 2, 1. Perfecto. Siguiente. 3, 2, 1. Perfecto. Muchísimas gracias, todas salen súper bellas y súper hermosas. Un beso a todas. Chao, muchas gracias, Lidia. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias a todas, de verdad, por haber compartido este tiempo. No sé, pero a mí Dios me habló un montón, así que segura a ustedes también. Bueno, ahora nos toca los anuncios. Quiero decirles que en el día de mañana en Penta Café está Bible Wars, que es competencia bíblica, ¿sí? Penta versus Pat. Así que bueno, los esperamos. Es a las 21 horas España y a las 2 de la tarde hora México. Así que las animo a agarrar las Biblias, a ponerse a repasar mañana para la competencia. Y tenemos el día martes la masterclass a las 20 horas con el día martes 3 de noviembre con Bernardo. Así que chicas también vayan apuntando. Y después tenemos Penta Oración en 3 horarios, ¿sí? A las 8 de la mañana México y a las 15 horas España, a las 2 de la tarde México y a las 21 horas España, y a las 6 de la tarde México y a las 1 de la madrugada hora España. Así que las animamos a que se sumen a este tiempo de oración, que es la verdad que es de mucha bendición. La palabra dice que hay que orar los unos por los otros. Así que las animamos a que se sumen. Tienen 3 horarios, pueden elegir el que más les quede cómodo. Y también les quiero avisar que el próximo Penta Mujeres es el 15 de noviembre. Prepárense porque hay otra invitada, así que estén atentas, hay otra invitada que se viene. Así que la verdad que es una bendición porque con los invitados el Señor nos habla, así cada testimonio, en un testimonio hay muchos consejos, ¿sí? Es de bendición, así que gracias por haberse sumado, de verdad, hoy las animamos a que se sigan sumando, súmense a nuestro grupo de WhatsApp, súmense a nuestras redes, así que bueno, estamos para servirles, que el Señor las bendiga, y bueno, gracias de verdad, y bueno, todas estas reuniones están grabadas en nuestro canal de YouTube, que es Penta Mujeres, que siempre lo compartimos en el grupo de WhatsApp, así que pueden quedarse ahí. Si se perdieron de algo, entran y van a ver la grabación de hoy, que fue increíble. Así que gracias, chicas, de verdad. Y bueno, las esperamos en la próxima reunión. Bendiciones a todas.